días para todos. Mi nombre es Esteban Iárraga Vanegas, soy egresado de la Universidad de Manizales. Actualmente me encuentro realizando la residencia de neurocirugía en el Hospital Italiano de Buenos Aires con la Universidad Católica Argentina y bueno, vine a realizar una rotación con ustedes. El tema a tratar el día de hoy va a ser sobre tumores paraventriculares en pediatría. Bien, este tema lo vamos a empezar a desarrollar en un par de casos clínicos que nos van a permitir evidenciar los distintos tumores paraventriculares en la edad pediátrica, que son muy infrecuentes, pero que nos van a poder ilustrar un poco sobre cuáles son los que más comúnmente nos podemos encontrar. Entonces, para esto empezamos con un primer caso clínico, que es un paciente masculino de 15 años de edad, sin antecedentes relevantes, con 20 días de cefalea moderada, de perominio en la madrugada, asociado a náuseas y vómito, que ingresa al servicio de urgencias por 2 días de somnolencia, lenguaje confuso y pérdida de fuerza a nivel del hemicuerpo derecho. Al examen físico es un paciente somnoliento, con una apertura ocular al estímulo doloroso, obedeciendo órdenes parcialmente con un foco, una hemiparesia derecha. Ahora bien, se realiza esta imagen de ingreso en la tomografía, donde se observa entonces una tomografía simple, sin contraste, cortes axiales, una lesión córtico-subcortical a nivel parieto-occipital del lado izquierdo, hiperdensa con algo de calcificaciones en su interior, con edema perilesional y desviación de línea media. Ante la sospecha de una lesión, un glioma de alto grado, un tumor primario del sistema nervioso, a este paciente se le realiza entonces una resonancia para especificar un poco mejor la lesión. En esta resonancia tenemos entonces en la parte superior, de izquierda arriba, un corte sagital, todas con T1 con contraste, seguidas de 3 cortes axiales, y en la parte de abajo 3 cortes coronales, donde observamos esa lesión quística parieto-occipital del lado izquierdo, que realza con el contraste con septos en su interior, genera efecto compresión a nivel del ventrículo lateral, localizado a nivel paraventricular. El diagnóstico con que este paciente inicialmente es un glioma de alto grado. El paciente, por supuesto, es llevado a cirugía, donde a nivel macroscópico se observa una lesión quística con salida de líquido cetrino y con su postoperatorio adecuado, ventilando espontáneamente, con una recuperación del foco motor, y es dado de alta a los 7 días. Esta resonancia que ven ahí es una resonancia realizada a los 4 meses del postoperatorio, donde se observa entonces una recidiva a nivel del componente quístico paraventricular, donde previamente se había trabajado. Ahora bien, para el diagnóstico anatomopatológico se evidenció entonces en la anatomía células redondas, bien, con un citoplasma claro y con calcificaciones. Se realizó una inmunistoquímica que mostró una sinaptofisina positiva, neurofilamentos positivos y una proteína de ácido fibrilar glial negativa con un Ki67, un índice de proliferación celular del 5%, para un diagnóstico de un neurocitoma extraventricular parieto-occipital izquierdo. A partir de esto, entonces, se abre el abanico de los distintos tumores paraventriculares que podemos encontrar entonces en la población pediátrica. Bien, a modo de introducción entonces, el neurocitoma extraventricular es una neoplasia poco frecuente, corresponde al 0,25 o 0,5% de los tumores intracraneanos, se presentan en pacientes jóvenes o adultos jóvenes, no tiene predisposición por el sexo, puede ser igualmente masculino o femenino, y ocurre comúnmente cerca del agujero de Monro, de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, pero aquellos que se encuentran alejados de los ventrículos son los denominados neurocitomas extraventriculares. Tiene una incidencia entre el 0,2 y el 0,13%, una prevalencia en los países asiáticos, y tiene predisposición a presentarse en el lóbulo frontal, seguido del lóbulo temporal, parietal y occipital, que sería el caso pues, de nuestro paciente. Para hablar entonces de los tumores paraventriculares en pediatría, tenemos que referirnos claramente a la última clasificación de la OMS, los tumores del sistema nervioso central, donde encontramos el neurocitoma extraventricular dentro del grupo de los tumores glioneuronales pediátricos. Ahora bien, más adelante vamos a ver que dentro de este grupo existen otros 3 tumores que también son los más comunes que pueden presentar tumores paraventriculares en la edad pediátrica.
Más o menos son 4 dentro de este grupo los que podemos encontrar con tumores de esa localización. El resto no es tan frecuente. En cuanto a la clínica, el neurocitoma extraventricular es muy variable, puede presentarse en días o meses, y hay signos de hipertensión endocraniana por efecto de masa, y claramente la clínica va a depender de la localización del tumor. Bien, como convulsiones, como el foco motor, la hemiparesia, inclusive diplopía o trastornos en la marcha. Volviendo a las imágenes de nuestro caso anterior, observamos entonces que la tomografía y la resonancia, ambos estudios sospechaban una lesión, un glioma de alto grado. Por lo tanto, el diagnóstico fundamental en este tipo de tumores y el gol estándar del diagnóstico es el diagnóstico anatomopatológico. El diagnóstico anatomopatológico es el que nos permite diagnosticar en base a la inmunoreactividad con la sinaptofisina. La sinaptofisina es una glicoproteína que es presente en tumores neuroendocrinos que se encuentra positiva en el tumor neuroendocrino extraventricular. Y el diagnóstico diferencial es principalmente con el oligodendroglioma. El oligodendroglioma tiene una muy poca reactividad al marcador de la sinaptofisina. Tiene un Ki67 elevado y macroscópicamente es muy característico observarlo de aspecto grisáceo con calcificaciones. Tratamiento, gol estándar quirúrgico. Estos tumores principalmente tienen baja tasa de recidiva en resecciones que son completas. Por lo tanto, lo que se pretende es en la primera cirugía hacer una resección completa. ¿Cuándo tienen mal pronóstico? En las edades extremas de la vida o cuando tienen variantes atípicas. En estos casos pueden requerir recirugía o pueden requerir también quimioterapia o radioterapia. Este es un estudio retrospectivo realizado en el Boston Children's Hospital, publicado en el 2016 en la revista de la hemato-oncología pediátrica, donde comparaba el neurocitoma central con el neurocitoma extraventricular. Este estudio tomó 12 pacientes con diagnóstico de neurocitomas entre el año de 1993 y 2004. De estos 12 pacientes, 6 fueron hombres, una mediana edad de 12 años, pero con un intervalo de edad grande entre los 1.5 años a los 16 años. 7 pacientes fueron diagnosticados con neurocitoma central y 5 pacientes con neurocitoma extraventricular. Los síntomas principales fueron el 67% de la cefalea, vómitos en el 50%, náuseas y convulsiones en un 33% de estos pacientes. ¿Por qué pongo en rojo estos tres ítems? Porque el neurocitoma extraventricular se vio que fue más frecuente, se encontró más frecuente en pacientes con edades extremas de la vida, es decir, entre los 1.5 a 2 años de edad, y el signo o síntoma principal fueron las convulsiones. Mientras que en el neurocitoma central, la cefalea y los vómitos fueron los síntomas principales. El 42% de los casos desarrollaron hidrocefalia obstructiva, principalmente en neurosíntomas centrales, ya que tiene una localización a predominio intraventricular, y 5 de los 12 pacientes, es decir, el 42% de los pacientes, tuvieron una resección total. Aquellos pacientes que tuvieron una resección subtotal requirieron uno solo, una recirugía, 2... Ok, perfecto. Bien. Vamos acá, profe, ¿no? Perdón. Sí, señor. Muy bien. Entonces, en el estudio, bueno, lo que determinó entonces la parte de la supervivencia, los pacientes con diagnóstico de neurocitoma central tuvieron el 100% de los pacientes tuvieron la supervivencia y 40% únicamente de los pacientes con neurocitoma extraventricular. Ahora bien, esta diapositiva es para mostrar un poco la diferencia entre el neurocitoma central y el neurocitoma extraventricular. En el neurocitoma central, entonces, observamos que los signos típicos característicos son los signos de hipertensión endocraneana y hidrocefalia, mientras que el neurocitoma extraventricular son la cefalea y las convulsiones. En la tomografía del lado izquierdo, donde observamos un corte axial, un T1 sin contraste, una secuencia FLAIR y un coronal con postcontraste, observamos entonces una lesión a predominio intraventricular del asta frontal ipsilateral, mientras que el neurocitoma extraventricular es muy característico que la lesión sea de características quísticas y córtico-subcortical y que tenga un realce postcontraste.
Ahora bien, los biomarcadores en el neurocitoma. Se ha visto entonces que el neurocitoma extraventricular se encuentra una asociación con el 1P19Q, pero esta asociación no parece tener un mejor pronóstico a diferencia de los oligodendrogliomas, que es el diagnóstico diferencial principal con el neurocitoma extraventricular. 4 pacientes recibieron 50 gray de radioterapia para un beneficio control local y quimioterapia únicamente en los pacientes con una resección subtotal, tanto en los neurocitomas centrales como en los neurocitomas extraventriculares. Se realizó quimioterapia con cisplatino y ciclofosfamida. Bien, para abordar los distintos otros tumores paraventriculares, entonces retomamos la tabla nuevamente de la clasificación de la OMS de este año. Se vio entonces que dentro de este grupo existen otros 3 tumores que pueden tener predominio a nivel paraventricular de la localización de los tumores en pediatría. Serían el ganglioglioma, el tumor glioneuronal papilar y el tumor glioneuronal mixoide. Para esto entonces vamos a presentar otros casos clínicos para desenvolvernos estos casos. Caso clínico número 2, tenemos un paciente masculino de 12 años, sin antecedentes relevantes, con un cuadro de un mes de cefalea, episodios esporádicos de vómito, que ingresa por un cuadro de convulsión tónico-clónica generalizada. Un examen físico es un paciente somnoliento con una apertura ocular estímulo doloroso que impresiona entonces en un estado posictal. Bien, se realiza esta resonancia donde observamos entonces en la filmina A una lesión, una masa sólida a nivel del lóbulo temporal del lado izquierdo. En la filmina B, un componente quístico más del lóbulo frontal del lado derecho. Bien. Y en la filmina C ya es un corte T1 con contraste, donde se observa entonces la captación importante en contraste de la lesión sólida a nivel del lóbulo temporal y el corte coronal, el realce periférico del quiste en el lóbulo frontal del lado derecho. Paciente nuevamente es llevado a cirugía, donde se observó a nivel macroscópico que correspondía a una lesión quística, y a nivel de la anatomía patológica observamos entonces un componente glial, que sería este de la punta de la flecha, y al inicio de la flecha un componente neuronal. A nivel de la inmunistoquímica, presenta entonces una proteína S100 positiva, una sinaptofisina positiva igualmente, y una proteína ácido fibrilar positiva, a diferencia del neurocitoma extraventricular, que era negativa, para un diagnóstico entonces de un ganglioglioma. Ahora bien, para hablar de ganglioglioma nos referimos entonces a este estudio, que es un estudio realizado, publicado en el 2018 en el Journal of Neuro-Oncology. Es un estudio realizado por la gente de Texas, donde se evidenció y se constituyó que el ganglioglioma es un tumor primario constituido por células mixtas, gliales y neuronales, que corresponde al 0.4 al 2% de todos los tumores intracraneales. Se presenta en niños y jóvenes con un intervalo de edad muy amplio, inclusive se vio que se puede encontrar entre los 2 meses hasta los 70 años de edad, a predominio del lóbulo temporal, y el signo principal era una epilepsia focal. Se encontró una mutación en el BRAF y en el V600C en un 25%, y fue excluyente el diagnóstico al presentar la correlación IDH o 1P19Q. Este fue un estudio retrospectivo de 55 pacientes donde se evaluaron los factores pronósticos, la edad media de presentación, que fue de 11.8 años, y una mediana de seguimiento de 9 años. 53 pacientes, es decir, el 92%, presentaron un ganglioglioma de bajo grado y 2 pacientes un ganglioglioma anaplásico. 25 pacientes tuvieron progresión tumoral con una mediana de supervivencia de 12 años. Uno de los tipos de los gangliomas es el ganglioma anaplásico. Este ganglioma anaplásico se caracteriza por presentar lesiones muy frecuentes, displásicas, con anaplasia, que a pesar de igualmente de la histología y altos índices de proliferación, prestan una sobrevida a 5 años por encima del 90%, después de la resección, claramente una resección total. Muy bien. El próximo caso clínico tenemos una paciente femenina de 13 años de edad, sin antecedentes relevantes, con un cuadro de un mes de cefalea frontal intermitente, que inicia por un cuadro convulsivo focal con generalización secundaria, y al examen físico, una paciente que se torna somnolienta y con desorientación.
Se realiza entonces esta resonancia. En la filmina A podemos encontrar entonces un corte coronal T1 con contraste, donde se observa una masa paraventricular o periventricular con desplazamiento de línea media, con edema, con poco edema perilesional. En la filmina B, el corte axial, con las características similares, y en la filmina C, la secuencia T2, donde podemos observar entonces el componente quístico importante de esta lesión. Paciente igualmente es llevado a cirugía y diagnóstico clave, la anatomía patológica, donde observa entonces unos astrocitos cuboidales o también los también llamados pseudorosetas gliales. En cuanto a la inmunohistoquímica, encontramos entonces que la proteína ácido fibrillar glial es positiva, la sinaptofisina vuelve a ser positiva, las células ganglionares. Estoy haciendo una pequeña investigación por ahí de eso porque me pareció mal, no la haciéndome mal a mí. Vea, aquí hay muchos. Las células ganglionares. Ya le apago el micrófono a la persona que está Yo la hablando. conozco y se dice me parecía una oreja de burro. Pero vea, esta es una que hay que saber. Listo, adelante. Bien, proteína ácido fibrillar glial positiva, sinaptofisina positiva y células ganglionares positivas y un Ki67 de 1 al 2%, que dentro de las lesiones paraventriculares en pediatría es uno de los que tiene un Ki67 un poco más bajo con respecto al neurocitoma extraventricular. Para un diagnóstico entonces de un tumor glioneural papilar. El tumor glioneural papilar es una neoplasia mixta de bajo grado, de baja actividad mitótica. Es una neoplasia muy rara, corresponde al menos del 0.02% de los tumores del sistema nervioso central en pediatría y mucho menos frecuente a nivel paraventricular. Se presenta en adultos jóvenes, más o menos en un rango de edad entre los 4 y los 75 años, una mediana de 24 años, y la clínica es cefalea en el 58% de los pacientes, convulsiones en el 40% y menos del 10% pueden presentar déficit neurológico. La localización tiene un predominio en el 75% a nivel periventricular y es muy frecuente que sea a nivel intraventricular. Igualmente, hay mucho predominio, al igual que ganglioma, a nivel de ubicación en el lóbulo temporal y a nivel supratentorial. Tratamiento, resección completa, como en todos estos tumores paraventriculares pediátricos. Esto va a determinar entonces el factor pronóstico y una sobrevida libre de enfermedad. En el caso de los atípicos, enfermedades extremas de la vida, un índice de proliferación alto, existe mayor riesgo de recurrencia, por lo que los pacientes pueden requerir una recirugía, radioterapia o quimioterapia como manejo adyuvante. Muy bien. Por último, dentro del grupo de los tumores glioneurales de la última clasificación, entró este tumor, que es el tumor glioneural mixoide, que entró a ser parte del grupo de los tumores glioneurales en la última clasificación del 2021, antes no se encontraba. Es una neoplasia centrada en la región septal y ocasionalmente en la región paraventricular a nivel del cuerpo calloso. Genéticamente presenta una mutación para el gen receptor alfa, para el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y este es tal vez el estudio que más ha estudiado los tumores glioneurales de tipo mixoide. Se realizó en la Universidad de California y fue publicada en el 2019. Se observaron más o menos 8 pacientes con diagnóstico de tumor glioneural mixoide un rango de edad entre los 6 años y los 65 años. 4 de los 8 pacientes fueron hallazgos incidentales en las imágenes. 4 de los 8 pacientes presentaron una ubicación de la lesión a nivel del septum pelúceo. 3 de los 8 pacientes a nivel de la rodilla del cuerpo calloso. Y solamente 1 de los 8 pacientes presentó el tumor a nivel de la sustancia blanca periventricular. Es decir, dentro de los tumores glioneurales paraventriculares, este sería el de menos ubicación, ¿cierto?, a nivel periventricular. Tiene buen pronóstico a pesar de la resección subtotal o solo biopsia sin terapia adyuvante, es decir, dentro de el mixoide sería el tumor de mejor pronóstico. Tratamiento igual, quirúrgico.
Este serían unos ejemplos que están presentes en el artículo, donde se observa entonces en la filmina del lado izquierdo un paciente de 31 años con una lesión primaria dependiente del septum pelúceo con diseminación entonces ventricular, y en el lado, en esta columna, un paciente de 14 años con una lesión en la sustancia blanca periventricular izquierda, que este era el único paciente que tuvo la lesión a nivel periventricular. 3 de los 8 pacientes tuvieron diseminación intraventricular, y es muy común ver estos pacientes, estos tumores hipointensos en T1, bien, e hiperintensos en T2, y la localización a nivel paraventricular. Ahora bien, como conclusiones entonces, tenemos que los 4 tipos de tumores con localización paraventricular en pediatría que hacen parte del grupo de tumores glioneurales son del neurocitoma extraventricular, como de los que tienen peor pronóstico, el ganglioglioma, el tumor glioneural papilar y el tumor glioneural mixoide con mejor pronóstico con respecto a los otros tumores. Es importante entonces que estos tumores debemos sospecharlos a pesar de su localización infrecuente a nivel paraventricular, que el diagnóstico o el gol estándar es anatomopatológico, con la sinaptofisina positiva en la mayoría de estos, y que la mejor respuesta para los pacientes es tener una primera cirugía con una resección completa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Esteban, te pregunto, ¿todos estos tumores son de nuestro servicio o son casos de afuera? No, profe, son casos de afuera. Ok. Llama la atención que todas las imágenes son muy sugestivas de glioblastoma. Así es, Doc. Ese es como el diagnóstico diferencial principal en este tipo de tumores. La idea era traer la colisión del caso como para tener presente el diagnóstico, a pesar de la frecuencia tan escasa que tiene, ¿no? De la incidencia tan escasa. El neurocitoma ¿qué sobrevida tiene? No me quedó claro en la presentación. El neurocitoma extraventricular. Extraventricular, Doc, tiene una sobrevida. En el estudio se vio que solamente el 40% de los pacientes tienen una supervivencia. En cambio, el neurocitoma central, prácticamente todos con la hexéresis completa, tiene una supervivencia la mayoría. Ni siquiera, es más, sin adyuvancia. Es decir, la ubicación, el hecho de ser extraventricular, marca ya un pronóstico desfavorable en estos Más malo. pacientes. Ok, gracias. Exactamente. Adelante, doctor Cadavid. Estuvo muy bien, Esteban. Yo te pregunto, ¿qué programa estás utilizando que se puede ver la cara del expositor y las imágenes simultáneamente? Profe, ¿cómo es? El PowerPoint de Google, simplemente. Uno pone Yo le he compartir dicho pantalla, tiene que compartir toda la pantalla. Yo le he dicho al doctor Ignacio que hiciera eso porque es mucho mejor ver en algunos momentos el expositor. Pero yo no le veía la cara. Pues yo sí Ah, la vi a ratos. Debe ser algo de la actualización, profe, del programa, supongo. ok. Entonces las es por PowerPoint de Google. Por Google de Google, exactamente. Con un Google Drive. En el mail de Gmail uno tiene un Drive, y en el PowerPoint de Google, y listo. Ok, listo. Así es. Oye, Y otra pregunta. ¿Allá tienen seminarios de este tipo también? No es tan frecuente, profe, no se hace tan seguido, pero sí se hacen seminarios similares, pero no tan frecuente. Muy bien. Señor. Eduardo, ¿tenés algún comentario? Yo no tengo ningún comentario, yo no he tenido ninguno de esos tumores hasta donde yo me acuerdo. Sí, Nacho, hola, buenos días para todos. La propuesta que le hicimos a Esteban de esta charla era precisamente eso que él mostró, que tienen una imagen de gliomas de alto grado, glioblastomas, casi siempre se equivoca el radiólogo y uno mismo también cuando los lee,
se va para glioblastoma o el astrocitoma anaplásico. Y en pediatría, pues sabemos que el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma no son tan frecuentes, entonces estos son la representación de esa imagen, ¿no es cierto? Entonces, la moraleja de toda esta charla básicamente era ese, que la imagen, a pesar de que parece un glioma de alto grado, generalmente son gliomas de grado 2, más o menos el pronóstico lo dijo hoy Esteban, es para que caigamos en cuenta en esto, que a diferencia del glioblastoma, que las resecciones completas igual tienen unas sobrevidas bastante malas en estos pacientes, unas resecciones completas tienen sobrevidas muy buenas con algunas ayudancias que necesitarían algunos de los 4 tumores, ¿no es cierto? Pero en general el pronóstico de este paciente, a pesar de tener una imagen tan mala, el resultado quirúrgico con resecciones totales son sobrevidas muy buenas. Entonces la idea era esa, precisamente dar en la charla ese mensaje, que esos pacientes, que esos tumores en los niños son resecciones totales con muy buenas sobrevidas. Nosotros acá en el servicio hemos tenido, pues básicamente casi que uno de cada uno, pues. Del que más hemos tenido es el ganglioglioma, hemos tenido un papilar, hemos tenido un mixoide, en general hemos tenido como uno de cada uno y en todos nos hemos llevado pues la sorpresa de la imagen, ¿no es cierto? Por eso era la idea de mostrarlo, de que definitivamente hay que sensibilizarse que esos pacientes, las imágenes para un niño son distintas a la del adulto, así se nos parezcan mucho al del adulto. Entonces esa era la idea. Esteban, muy bien la charla, me gustó cómo la enfocaste, muy buena. Gracias, profe.